Bendito Dios. Amén, hermanos. Amén. El Señor los bendiga. Amén. No voy a hacer para acá porque ahí no me van a ver. Pues estoy nuevamente una vez con ustedes. Me da gozo, me da alegría. Creo que esta vez va a ser diferente. Allá era una campaña, veo que es jueves de enseñanza. Entonces vamos a tratar y le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos enseñe. Porque quien debe de enseñar es Él. Él es el que debe de redarguirnos, Él es el que debe de instruirnos, Él es el que debe de poner su palabra y grabarla en nuestro corazón. Todo predicador, toda persona que habla y enseña la palabra de Dios siempre le pregunta al Señor de qué hablamos. Porque eso es lo que siempre nos preguntamos. ¿Qué vamos a llevarle al pueblo? ¿Qué necesita el pueblo? Y pues como usted es pueblo de Dios y usted es hijo de Dios, entonces vamos a levantar una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos instruya esta noche. Amén. Incline su rostro ahí donde está. No se pare, no párese si guste. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre Bello, dándote gracias por tu gran misericordia, por lo hermoso que tú has sido con cada uno de nosotros. Hasta aquí, Señor amado, tu diestra nos ha sostenido, nos has llevado, Señor, de victoria en victoria, de gloria en gloria, y nos has ayudado, Señor, en cada una de nuestras buenas cosas y de nuestras dificultades, Señor. Seguimos adelante, Señor, gracias a que tú, Señor amado, eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro gozo, tú eres todo, Señor amado, lo que nosotros necesitamos para proseguir adelante en ese hermoso evangelio al cual tú nos has llamado. Gracias, querido Rey, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes control de los aires, Padre. Que este vaso que tú vas a usar, Señor amado, mengue y que tú crezcas en él, Señor bendito, y que tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñe esta noche. Vamos dándote gracias, Señor, porque sabemos que aunque hay dificultades y situaciones difíciles, Padre, tú siempre has sido fiel y has estado con nosotros. Gracias por tremendo privilegio, Padre, de poder exponer tu palabra. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, hermano. Aleluya. Entonces, como le decía, esto es, creo que va a ser diferente. Quiero que me entienda un poquito, vamos a platicar un rato. Y yo sé que usted sabe esto y yo se lo voy a repetir otra vez. Por años el ser humano siempre ha querido enviar mensajes. Si usted no mal recuerda, usted a veces envía telegramas o a veces envía cartas, envía mensajitos ahora en el teléfono, ¿verdad? Ahora está de moda eso. Usted puede enviar mensajes a través de los teléfonos. Pero ese ha sido el objetivo, siempre enviar un mensaje. Pero el propósito de ese objetivo es de que el propósito por lo que usted lo envió se cumpla. Porque ese es su deseo. Usted desea que ese mensaje que usted envía se cumpla. Y eso es lo que hace Dios. Dios envía un mensaje. Y el propósito del mensaje que Él envía es que se cumpla lo que Él envía. Y yo glorifico al Señor y doy gracias al Señor por ello. Porque fíjense que desde antes, así como se enviaban esos mensajes, muy anteriormente se enviaban señales. Y si usted se acuerda y ha ido a la escuela, yo he ido a la escuela, nos enseñaban de que habían señales de humo. Y esas señales llevaban un objetivo. Esas señales siempre llevaban un objetivo a proseguir, a seguir. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a enviar un mensaje, lleva un mensaje y nunca va a regresar sin llevar su fruto. Entonces, el Señor, el Dios Todopoderoso, siempre ha enviado señales. Y cuando Jesús estuvo caminando aquí en la tierra, Él dijo estas palabras, y quiero que me acompañe al libro de Marcos o al Evangelio de Marcos, y que habla su Biblia en el capítulo 16, versículos 17 y 18. Y cuando lo tenga me dice amén. Si usted se da cuenta, ahí hay algo que el Señor Jesús dijo. Y se lo voy a leer yo. ¿Cuántos lo tienen? Amén.
La palabra del Señor dice, Marcos 16, 17, a los que creyeren, acompañarán estos milagros. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, manosearán las serpientes y sin algún licor venenoso bebiere no le hará daño. Pondrá las manos sobre los enfermos y quedarán estos curados. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, esas son señales. Señales que lo van a seguir aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy el hermano estaba diciendo que el hermano está sano. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ángeles estaban alrededor de él. Y esos ángeles vienen con el propósito de dar un mensaje. De dar ese mensaje de decir, está sano. Entonces, esas señales que el Señor envió, o el Señor nos dio, nosotros nos damos cuenta que desde el principio de la creación, el Señor envió señales. Y si usted me acompaña al libro de Génesis, perdón, el libro de Éxodo, perdón. Y ahí se va a encontrar usted con un personaje que hizo grandes milagros y grandes señales. Es el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 17. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dice, toma también en tu mano esta vara con la cual has de hacer prodigios. Entonces, esos prodigios y esos milagros son señales. Señales que hacía Moisés. Si usted se acuerda y usted ha leído su Biblia, porque creo que sí la ha leído, el personaje que hizo grandes milagros y grandes señales fue Moisés. Pero esas señales y esos milagros fueron enviados con un propósito. Nada se escapa de las manos del Señor. Todo está en control. A veces nosotros creemos que porque tenemos una enfermedad o porque tenemos algo que nos está molestando, creemos que viene del enemigo. El Señor lo reprenda. Pero a veces son señales que el Señor manda porque nos estamos alejando de su presencia. Entonces a veces esas señales llegan y redarguyen nuestro corazón. Y nosotros tenemos que dar una vuelta y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando del propósito de Dios. Y esas señales han venido y han llegado siempre. Cada vez que nosotros nos paramos a explicar la Escritura, porque hay que explicarla, nos encontramos con situaciones muy difíciles alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que llegar a su oído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, cuando la fe llegue, va a llegar ese mensaje de fe a su corazón, usted va a encontrar con muchos obstáculos. Uno de los obstáculos que siempre va a llegar a las iglesias es el desorden. Y tenemos que tener cuidado con el desorden. Yo venía platicando en el camino, bueno, no yo, venían platicando mis hermanas y mi hermano que traía el carro. Y ellos venían platicando de esto. Y yo dije, gloria a Dios, Señor. ¿Por qué? Porque al igual que como usted, yo pido al Señor que me confirme lo que voy a hablar. Amén. Y ellos estaban hablando del desorden que hay en las iglesias. Sí, amén. Y entonces dice que cuando Él nos envía una señal, no es para que nosotros digamos, ay, estoy en prueba. No, estoy en una situación en la que yo tengo que aprender a ser ordenado. Sí, amén. Aleluya. Tenemos un Dios de orden. Amén. Un Dios que dice la palabra que en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. O sea que Él creó primero el cielo y después creó la tierra. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, hay un orden. Primero está arriba y después viene Él aquí abajo. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en desorden, tenemos un conflicto. Primero porque no podemos adorar a Dios. No podemos alabarlo. Usted puede gritar, brincar, hacer todo lo que usted quiera. Pero eso podrá ser su emoción. Amén. Usted podrá estar emocionado por la música, por el ruido, por lo que quiera. Pero no está adorando al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted desea, pero no puede porque tiene un desorden. Gloria a Dios. Y ese desorden primeramente está en nuestras casas.
Aleluya. Sí, amén. Y es en ese lugar, en nuestras casas, donde nosotros debemos empezar a ordenarnos. Aleluya. Por eso es que Él envía esa palabra de bendición, esa señal de bendición, para que ese mensaje que Él envía siempre haga el efecto por lo que Él lo envió. Aleluya. Si usted me acompaña al libro de Isaías, en el versículo 55, capítulo 10, usted se va a ver algo muy hermoso ahí. Siempre que el Señor hace algo, o envía un predicador, o envía un mensajero, el deseo del Señor es que el mensaje llegue al corazón de cada uno de su pueblo. Por eso me gustó este día, porque dicen que es de enseñanza. Y fíjese que le voy a recomendar algo. Cuando sea tiempo de enseñanza, traiga su lápiz, traiga su cuaderno y apunte, porque le van a salir preguntas. Entonces, cuando usted tiene esas preguntas, usted va en su casa, donde usted está tranquilo. Gracias, hermano. Donde usted está tranquilo y usted se va a dar cuenta de que a través de la Escritura el Señor le va a contestar esas preguntas. Y cuando ya usted profundice en la Escritura, entonces usted tiene un pastor al cual usted puede venir y decirle, bueno, aunque la Escritura dice que la mujer casada debe de preguntarle al marido. Entonces, si usted no está casada, su primer pregunta debe ser al Creador. Y después debe venir con su pastor a preguntarle, no entiendo esto. Y su pastor tiene el deseo y la obligación de enseñarle. Amén. Hasta el punto de aclararle lo que la palabra de Dios dice a través del Espíritu de Dios. Por eso es que Él envía su mensaje. Mire lo que dice la palabra. Dice, Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envío. Otra versión dice, y al modo que la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra. Mire, le da un enfoque más profundo. Llover no es igual que empapar la tierra y la penetran, dice. O sea que el objetivo es que penetre, que entre en su corazón. Acuérdense que nosotros somos tierra, porque del polvo venimos y al polvo seguiremos. ¿Se acuerda usted de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Dice que una cayó alrededor del camino, otra cayó en el camino y otra cayó en buena tierra. Entonces esa buena tierra es usted. Por eso cuando a usted le digan, hay que ir allá a Tierra Santa de Israel, vamos de vacaciones, eso es mentira. Porque esa tierra no es santa. Porque la tierra santa soy yo. El Espíritu de Dios mora en mí, por ende yo soy tierra santa. Entonces, allá el Señor estuvo ahí caminó y amén, gloria a Dios. Pero usted es tierra santa, donde el Espíritu de Dios mora y donde usted tiene el acceso al lugar santísimo y poder arrancar virtud del Señor. Eso es lo hermoso de la palabra. Por eso es que no podemos nosotros decir, ya está la tierra santa. No. Allá caminó el Señor, amén. Y puso sus pasos en ese lugar, amén. Pero en el momento que nosotros creemos en el Señor como nuestro Señor y único Salvador, el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros. Por eso es que la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces por eso es que nosotros somos esa tierra santa. A ver, diga conmigo, yo soy tierra santa. A ver, diga conmigo, yo soy tierra santa. Yo soy tierra santa. Diga, yo soy tierra santa. Porque somos santos. Es más, el mismo Señor Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ese es el objetivo de la palabra. La palabra llega con el objetivo y no va a regresar allá sin haber
hecho el objetivo por el cual fue enviado. Entonces, si usted se da cuenta, Dios nos envía su palabra con ese propósito. Usted va a escuchar el mensaje. Usted va a escuchar ese mensaje que llega a sus oídos, va a redarguir su corazón, y entonces usted luego va a ir a su lugar, allá a su aposento, y le va a preguntar al Creador: ¿qué quisiste decir con esto, Señor? Y Él le va a contestar. Porque ¿cuántos saben que Dios habla? Amén. Ok, ya todos sabemos que Dios habla, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos va a enseñar. Es más, en una de las epístolas de Juan, creo que dice que la misma unción que Él depositó sobre usted, esa misma unción es la que le va a enseñar. Fíjese que como siervos de Dios, como hombres de Dios y mujeres de Dios, debemos de someternos a la palabra de Dios. Amén. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y nos ordenamos a través de la Escritura dice: maridos, amen a sus esposas. Maridos, trátenlas como el vaso más frágil. Pero a veces nosotros somos rudos. Me incluyo. Porque yo he sido rudo con mi esposa. Y he tenido que ser redargüido por la palabra. Porque fíjese que algo que me ocurre a mí, yo no sé a usted sabrá su relación con Dios, sabrá lo que le han enseñado, pero a mí, cuando yo estoy enojado con mi esposa, ese libro se cierra, no lo entiendo. Y es tan fuerte que cuando uno quiere entender la Escritura no puede. Entonces tengo que ir con mi esposa a pedirle perdón, a decirle y hacer las paces con ella. Y entonces el libro se vuelve a abrir. ¿Por qué? Porque estoy en ira. Y no puede uno leer la Escritura si está airado. ¿Por qué? Porque Él conoce mi corazón. Yo puedo sentarme a leerla, pero no la voy a entender, porque hay ira en mi corazón. Entonces, por eso el cuidado de nosotros como varones, de cuidar esa relación íntima con el Padre. Porque la palabra de Dios dice que el hombre es cabeza de la casa, pero no es cabeza para tener a la mujer aquí abajo, no. Es cabeza para alimentarla, es cabeza para darle su honor, es cabeza para tenerla bien, es cabeza para proveerle, es cabeza para que cuando la mujer tenga una pregunta, él pueda contestar con el amor de Cristo. Porque si Cristo vive en mí y yo he puesto oído a la palabra y la palabra ha redarguido mi corazón, yo puedo dar ese amor que hay en mí. Entonces, si usted se da cuenta, todo el objetivo de la palabra de Dios es formar al hombre. Todo el objetivo de la palabra es darle forma. Acompáñame al libro de Génesis y usted se va a dar cuenta de algo ahí. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y usted se va a dar cuenta de algo hermoso que el Señor ponía en mi corazón. Por eso le digo, yo no puedo venir a hablarle aquí algo sin preguntarle al Señor, porque quien conoce a su pueblo es Él. Yo simplemente soy un siervo. Quizás lo que le voy a decir o lo que le vaya a enseñar esta noche, quizás usted no esté de acuerdo, o quizás sí esté de acuerdo. Pero lo que usted se va a llevar en su corazón es lo que el Señor le envió. No es porque yo sepa algo de su vida. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, dice, póngale atención a las palabras, porque voy despacio. Nada me corre, es enseñanza, no es predicación. Si se aburre, pellizca al que tiene a la par suya, que no se duerma, digan. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados,
sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Fíjense que ahí dice hagamos. Y ahora acompáñenme a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y ahí se va a dar cuenta de algo diferente. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice, entonces el Señor Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Le pregunto, no me conteste, si usted aguarda en su corazón, y por eso es importante son las notas. Pregunto, ¿es lo mismo hacer que formar? Definitivamente no. Le voy a poner el ejemplo. Cuando ustedes decidieron hacer este edificio para alabar y glorificar el nombre del Señor, hubo alguien que dijo, pues pongámosle blocks aquí para que se mire el altar aquí, pongámosle blocks a todo alrededor para que no se meta el agua, le ponemos unos palos aquí para él. Él lo diseñó, él lo hizo en su mente. Agarró el plano como el arquitecto y empezó a trazar las líneas. Fue hasta después que le entregaron ese papel y vino el albañil o el constructor. Y él fue el que le empezó a dar forma al edificio. Entonces, hacer y formar son dos cosas diferentes. Y ese es el objetivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es formar al hombre, formar al ser humano a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta que son dos cosas diferentes y que el Señor nos está enseñando, usted va a decir, hermano, ¿de dónde se sacó esto del bolsillo? No. Vaya conmigo al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías usted se va a dar cuenta que la misma palabra nos hace ver que hacer y formar no es lo mismo. Dice Isaías 44:1. Si difiero de un versículo o dos, perdónenme, yo leo una Biblia católica. Con eso le digo, leo la Biblia versión Torres Amat. Esa es la Biblia que yo leo y a veces difiere de un versículo, pero es lo que leo. Amén. Entonces, Isaías 44:1 dice, esto dice el Señor, que te ha hecho y te ha formado. Tú favorecer desde el seno de tu madre, no temas, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh rectísimo, a quien elegí para que fueses mío. Entonces, hacer y formar no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy enviando el mensaje bien? Hacer y formar no es lo mismo. Entonces, la responsabilidad que tengo yo como varón de casa, como hombre de casa y con cabeza de hogar, es primero hacer. Ponerme en plan con Él, en hacer. Luego Él me va a dar a mí el hacer y luego yo voy a formar. Miren la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios. Como siervos de Dios debemos de formar a la iglesia. Porque, ¿cuántos saben que la venida del Señor está cerca? Amén. ¿Cuántos saben de que ha estado temblando en diferentes partes del mundo? Amén. Aleluya. Y ha estado fuerte, hermano. Yo vengo de un lugar donde es sísmico. Yo vivo en California. Pero allá está fuerte, hermano. Antes de venirnos para acá, en un discipulado como este, o en una congregación pequeña así como esta, el Señor me habló. Y el Señor me dijo, diles que se preparen con agua, que se preparen con dinero en efectivo, que tengan lámparas, y yo lo transmití a ellos. El que agarró el mensaje se preparó. El que no lo agarró, que Dios tenga misericordia de él, pero él envió el mensaje. Estábamos nosotros aquí el viernes, creo que fue sábado, domingo, no sé, no me acuerdo, pero el día que pudimos ver el Facebook, pudimos ver que nuestra hija nos envió un mensaje y me dijo, Dari, tembló. Pregunto, ¿se envió el mensaje? Sí, se envió el mensaje. Amén. ¿Lo aceptaron? Solo ellos sabrán. Pero el mensaje se dio. Es así como habla el Señor. Quizás hoy usted, oye al hermano Oscar aquí enfrente de usted está recibiendo ese mensaje
Y a usted le queda ponerlo en obra y practicar lo que el Señor le está diciendo. Porque dice que como varones de casa, como varones que somos, como cabeza de hogar, tenemos una responsabilidad grande. Y la responsabilidad que tenemos es de guiar a nuestra familia. No de somatar a la familia, sino de guiar a la familia. Porque a mí me enseñaron a golpes, hermano. A mí mi papá me dijo, apréndete el abecedario. Y a mí no se me quedaba, hermano. 7 años. Él me jalaba las orejas y me hacía así, así, así. Y en lugar de aprender, yo le tenía miedo. Y no es la forma de guiar o de enseñar. Por eso es que nosotros como varones, nuestra responsabilidad es estar llenos de la presencia de Dios para que el amor y la bendición de Dios fluya por medio de nosotros y la podamos dar a nuestras esposas. Aleluya. Porque qué lindo, ¿verdad? Que cuando llegamos del trabajo, todos sudados, todos, no sé en qué trabajen, pero yo a veces llego todo apestoso a sudor. Y me da gusto llegarme, me siento. No me gusta ver tele, le digo. Desafortunadamente tengo ese pequeño mal defecto, no miro televisión. Pero llego a la casa, me siento, y qué bonito se siente que le digan a uno, ¿quieres un vaso de agua para tomar? ¿Vienes cansado? Eso es lindo. Amén. Pero a veces nosotros no es así. La mujer en su casa está, ya va a venir este. Y si no está la comida lista me va a regañar. Y el marido dice, ¿y para qué la voy a ver estar toda despeinada? ¿Para qué voy a ir allá? Dice. Entonces fíjense que nosotros tenemos esa responsabilidad de que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios esté en nuestra casa. Porque entonces yo como marido voy a tener el deseo de llegar a mi casa. ¿Por qué? Porque allá me espera el amor de mi esposa. Allá me espera el amor de Dios. Y juntos, porque dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que no son malos, porque no son malos, hermanos. Nuestra redención se acerca y como hijos de Dios debemos estar contentos porque la venida del Creador viene. Si usted no se contenta con eso, discúlpeme, pero yo estoy contento. ¿Sabe por qué? Porque mi redención viene. Porque Él dijo, cuando estas cosas pasen, erguidos y levantad la cabeza, porque nuestra redención viene. Entonces eso es lo que me llena de alegría y de gozo. Pero antes de llenarme de alegría y de gozo, Él me delegó una familia a quien yo tengo que formar. Pero pero primero me va a formar a mí. Y el hermano decía algo muy cierto. Decía él, aunque esté uno pasando por esto y por el otro y por aquí y por allá y le esté lloviendo a uno como en feria, dicen, usted siéntase gozoso. ¿Por qué? Porque usted más adelante va a obtener una victoria. Amén. ¿Por qué? Porque así como Él da ese momento de tribulación, también le va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Él va a estar con usted. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Entonces, es importante que como varones tomemos la responsabilidad, nos amarremos bien el cincho, no nos lo quitemos para pegar, amarrémonoslo bien y eduquemos bien a nuestra esposa. Porque yo al principio, les soy sincero, yo no era cristiano de nacimiento, mi esposa sí. Yo no era cristiano de nacimiento. Yo he ido aprendiendo, conforme he ido caminando, he ido aprendiendo cómo comportarme. Yo era áspero con mi esposa, demasiado, muy áspero. No estoy contando esto para que se sientan mal. Estoy contando esto para que mire que Dios hace cambios. Y hace cambios a través de su palabra. Porque Él dijo que la envió para que haga un efecto, un propósito en la vida de aquel que le escucha. El Señor Jesús dijo estas palabras: consideraré sabio a aquel que ponga por obra o practique, dice otra versión, mis palabras.
Entonces, si el Señor Jesús vino a enseñarnos a practicar su palabra, entonces yo como cabeza de casa tengo que practicar la palabra con mi esposa y con mis hijos. Amén. No lo estoy regañando, hermano, discúlpenme, es lo que el Señor puso en mi corazón y lo tengo escrito, fíjense. No me lo saqué de la manga, lo tengo escrito. Entonces, yo no sé qué le hace falta a usted, pero el Señor sí sabe lo que a usted le hace falta. Porque qué bonito es que termine la jornada de trabajo y diga el varón, tengo que llegar rápido a mi casa, porque me está esperando mi esposa. Eso es hermoso, pero por lo regular no es así, ¿verdad, varones? Ni un amén, eso quiere decir que, aleluya. Y ustedes, mujeres, ya saben la hora que el marido va a llegar. Entonces, en lugar de decir, ya viene ese ogro, mejor digan, va a venir mi papito, me voy a peinar, me voy a arreglar, me voy a poner bien. Miren, no se rían. Miren, se lo estoy diciendo, porque allá afuera hay muchas fariseas, hermanas. Y usted tiene la responsabilidad de cuidar su hogar. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, usted tiene una obligación, tal vez no mayor que la de él o de mí, pero tiene una responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Qué triste es saber que a veces llegamos a los servicios del domingo, que hay una gloria del Señor, todos contentos, aleluya, y salimos para allá, para nuestra casa, y cuando vamos en el camino, en lugar de ir gozosos y contentos, vamos discutiendo. Esa no es bendición, hermano, discúlpenme. Amén, aleluya. Pero la bendición de Dios es aquella que nos da gozo, nos da alegría, nos bendice, nos da paz, nos hace ver diferentes nuestro rostro. Mire que yo miro muchos cristianos, quizás usted me ha visto a mí también, a veces con cara de limón, hermano. Amén, Todo arrugado ahí, o enojado. Aleluya. Aunque hable bonito aquí arriba, hermano. Porque aquí arriba él puede hablar bien bonito y desarrollarse bien bonito. Pero por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, yo me acuerdo una vez que estaba bañándome y yo siempre que el Señor me da alguna